de norte a sur. Perusen te guía hacia el bienestar, con mensajes claros te ayuda a avanzar. Equilibrio interno, armonía y paz, con prácticas diarias y profundas, tu vida cambiará. Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Crecimiento personal, con amor y pasión, cuidado del planeta, espiritualidad. Con Perusen logras libertad. Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Crecimiento personal, con amor y pasión, cuidado del planeta, espiritualidad. Con Perusen logras libertad, logras libertad. Ser parte de la programación en vivo de Perusen? Date a conocer en nuestra plataforma a nivel nacional e internacional. Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Tú también puedes tener un espacio en vivo y darte a conocer en la comunidad holística más grande de habla hispana. Contáctate con nosotros al +51 98 015 45 80. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a Encontrándonos, un programa para reconectar con tu esencia de la plataforma Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Mi nombre es Silvia Charquero. Buenos días también, buenas tardes, buenas noches, como suelo decir, desde donde se encuentren. Mi nombre es Silvia Magariños y bueno, hoy estamos con Fabricio, que queremos presentarlo. Silvia, te voy a invitar a que lo presentes a Fabricio. Bueno, Fabri ya ha estado en otros programas y bueno, queremos charlar hoy también con él. Fabricio Tremsal está en Argentina, es terapeuta gestáltico, también trabaja con programación neurolingüística, es el presidente de la Asociación de Enneagrama de Argentina, es coach y un montón de cosas más que ahora nos va a ir contando Fabri, sobre su formación, su trabajo. Y la idea hoy es, más que nada, focalizarnos en el trabajo terapéutico con niños, desde la experiencia de Fabri, con Gestalt, con PNL. Así que bueno, bienvenido, Fabri. Hola Sil, hola Sil por dos, digamos. Muchas gracias por la invitación y gracias a Rosario. los que nos vean ahora o en diferido. Es un placer estar aquí y quería agregar que es parte de lo que me llevó a trabajar con niños es también el enneagrama, ¿no? La génesis de la personalidad me atrajo mucho también, esa suerte de experimento, entre comillas, porque no lo es, pero de la consulta terapéutica gestáltica con niños, te da mucho material para ver cómo se va forjando la personalidad, que luego el enneagrama lo describe y lo estudia muy bien. Así que bueno, estoy muy contento de estar aquí. Buenísimo, Un gracias, placer. Fabri. La verdad que Bueno, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Capaz contar un poquito que a Fabri lo conocimos en el seminario virtual de Enneagrama. Yo personalmente cursé el curso de Enneagrama y pareja, ¿no? Y el de también Infancia. infancia, y ahí conocí a Fabri, bueno, y empezamos a intercambiar un poco que tenemos una formación bastante similar a la hora de trabajar con niños y desde el enfoque gestáltico y también aplicando programación neurolingüística. Así que bueno, contanos un poquito, Fabri, esto que decías, bueno, el interés con los niños empezó por ahí, por el enneagrama, y ¿qué más? Bueno, en la trayectoria de mi estudio del enneagrama veía que
había mucha literatura de eneatipos, de cómo se comportan, y aplicada al comportamiento adulto, pero había poca información acerca de cómo era el origen, la génesis del carácter. De hecho, esto fue lo que presenté en el Congreso de Gestalt, ahí en Uruguay, cuando viajé. Ujú. Entonces, bueno, me llevó no solo el hecho de trabajar en consulta con familias y niños a través del abordaje gestáltico, como dijiste, programación neurolingüística, sino el hecho de qué interesante ir viendo y acompañando a los niños y a las niñas en esto de cómo van forjando lo que va a ser luego el tipo de personalidad, el eneatipo que va a quedar grabado casi en piedra, como decimos, en esa parte inconsciente de la mente y que nos va a acompañar toda la vida, tal vez, ¿no? Entonces, me pareció como un ámbito de estudio muy interesante y creo que si llegué al seminario de Eneagrama de Diana fue justamente un poco por todo lo que yo había aportado ese granito de arena respecto a lo que tiene que ver con la génesis del carácter. Así que bueno, eso, más que todo, eh, es, es, para mí es como un lugar muy apalancador de lo que va a ser luego ese futuro adulto, ¿sí? Porque una intervención en esa edad crítica entre los 0 y los 8 9 años, una intervención allí en el momento justo, un acompañamiento, luego apalanca lo que es la línea de vida, ¿vieron? Por eso también trabajar con niños tiene para mí un grado de responsabilidad mayor, Ujú. porque uno está tocando lo que va a ser luego la historia de esa personita, ¿no? Entonces, eh, me parece que apalanca procesos, libera, desbloquea, y ahí puede el rumbo de lo que tiene que ver con la neurosis, poder tomar algún giro o poder tomar alguna liberación. Así que a mí la terapia con niños me parece súper valiosa y súper respetada. A mí me encanta esto que estás diciendo porque, bueno, ya hace tiempo que los tres sabemos que tenemos varios puntos en común, ¿no? De muchas cosas. Yo también, como dijo Silvia, conocí a Fabricio a través del seminario virtual de Diana. Luego tuve la suerte de conocerlo acá personalmente, en Montevideo, Uruguay, y bueno, también hacer juntos los tres un taller que tenía que ver con pareja. Y este acercamiento con el niño, de lo que tú estás diciendo, también me lleva a algo que a mí me trajo al enneagrama también, ¿no? Que fue eso de digamos, el vínculo desde mi lugar, digamos, de constelaciones familiares, más sistémico, ¿eh? Y gestáltico también, ese vínculo la importancia que tiene el temperamento, ¿no? Lo que traemos con nosotros, pero cómo de acuerdo a ese entorno vamos formando nuestro carácter y después nuestra personalidad, ¿no? Y la importancia que tiene ese entorno. Y bueno, esta terapia con niños mueve justamente eso, ¿no? Creo que se trata, lo que ustedes trabajan también. Bueno, en una mirada macro, esto que trae Sil, yo tengo una analogía que me gusta pensar. Podríamos decir que las constelaciones familiares arman, despliegan y trabajan sobre lo que es la configuración sistémica, ¿no? Los personajes que le dieron que tuvieron algún lugar en la propia vida, mamá, papá, los abuelos Sin y lo duda. extensivo, los hermanos y los tíos. Pero luego, así como existe un escenario de personajes que tuvieron algún sentido para nosotros, eso luego tiene un introyecto y existe un escenario de personajes interiores que luego se convierten en aspectos del ego, es decir, como si Claro. fueran partecitas, ¿no? Como pequeños ladrillitos que van a configurar el ego y que muchas veces no tiran todos en el mismo sentido, como pasa en las constelaciones, ¿no? Hay un Ujú. excluido y entonces si me siento muy generoso, excluyo de mi personalidad a mi versión tacaña. Exacto. Y Así hay es. uno que está en diferentes jerarquías y entonces tal vez en el sistema familiar hay diferentes jerarquías, algún problema de jerarquías en donde el más chico se hizo más grande y el más grande más chico, y entonces mi vulnerabilidad la hago más chica y mi perfeccionismo lo hago más grande. Claro, Entonces, tal cual. así como hay un reflejo externo, que las constelaciones trabajan en ese escenario de personajes externos, me gusta que el eneagrama, y yo lo veo así, trabaja en el escenario de personajes internos. Y entonces en esto yo creo que, claro, tienen muchísimos puntos en común, porque todo esto está completamente interrelacionado
Y es circular, así como hubo un papá o una mamá que nos condicionó de un modo, nosotros también condicionamos a ese papá y a esa mamá y ese sistema. Totalmente. Y de acuerdo a cómo lo Entonces, tomemos, va a ser también, nosotros vamos a ser como papá y como mamá, no hay tal ninguna cual, duda, en nuestra tal vida. cual, Mm. por eso. Ahora, también en esto, en el trabajo con niños, yo creo que ahí tenemos como la oportunidad del trabajo con el sistema real, ¿no? El trabajo, porque bueno, si bien se trabaja con el niño, también se trabaja con la familia, ¿no? Que a veces con el adulto, en el adulto viene el adulto solo, obviamente que trae consigo todo su sistema y lo vamos a trabajar con esa persona, pero en el caso de los niños es distinto, ¿no? Capaz que contá un Porque son poquito cómo traídos es. por el sistema, ¿no? O sea, sea el Claro. sistema familiar o el sistema educativo. Y entonces ese momento de conjunción, por eso digo el apalancamiento que tiene la terapia con niños, es ese momento de conjunción en la vida de un ser viviente, de un organismo vivo, en donde uno se encuentra que puede tocar el sistema interno de la personita, del niño, pero también el sistema externo, porque no te va a quedar otra que interactuar con los padres, con la escuela, con los abuelos, con las figuras de protección, de cuidado, nutricias. Entonces, es un momento muy vital y muy importante porque en ese momento tenemos la posibilidad de trabajar en los dos niveles, ¿sí? En lo sistémico y en el sistema individual también. Si será así que a la hora de un trabajo de constelaciones, específicamente cuando viene un papá o una mamá, que es muy común, porque cualquiera lo haría si no supiéramos Mm, esto, mm, seguramente, viene muchas veces a decir, yo quiero trabajar por mi hijo, porque veo que tiene esto, así, así, y claramente, ¿sí? Desde el hellingeriano, digamos, está claro que no trabajamos con constelaciones con niños. ¿Con quién trabajamos? Con los padres, mm, porque van a ser los padres los que nos van a llevar a lo que le está sucediendo a un niño. Asimismo, con un hijo adulto, no trabajamos con los padres. Con el adulto se hace cargo el adulto. ujú. ¿Sí? Entonces, cuando viene una mamá y me dice, yo por mi hijo que sí está, tiene 30 años, tiene que venir él. No puedo, no, lo que puedo trabajar es qué te pasa a ti con ese hijo y lo que está pasándole a él, pero no con lo de él, ¿no? Entonces, el niño es como, es esa esponja que es el básico, ¿no? Para trabajarlo. Tal Y bueno, cual, tal en cual. el caso de la terapia con niños es un poco así también, ¿no? Hay que ver qué es lo que está trayendo el niño que tiene que ver con ese sistema y qué está sucediendo. O sea, el trabajar con niños implica sí o sí trabajar con el sistema familiar y no se puede dejar por fuera, ¿no? Porque el niño es un emergente de algo que está sucediendo y bueno, y se trabaja, ¿no? Si bien el espacio es del niño, pero sí se trabaja con el sistema familiar, ¿no? No, sin ir más lejos, todos tenemos algún ejemplo cercano, ¿no? O sea, cómo es una pareja en donde el niño duerme toda la noche y cómo es y se comporta una pareja cuando el niño se despierta cada 40 minutos. Digo, es completamente sistémico, todo se ve alterado a la llegada de un hijo. Entonces, verdaderamente, como vos decís, sería como para mí inacoplable o no habría forma de desacoplar el hecho de que uno trabaja a nivel sistémico con los chicos y trabaja a nivel interno, ¿no? Entonces uno puede en la terapia discernir qué es propio del niño, propio porque va a haber un temperamento, va a haber una forma, ¿no? Hay un niño que ante un estímulo sonríe y otro se asusta, ¿no? Ante el mismo estímulo uno se mata de la risa y el otro se echa para atrás. Entonces Ujú. hay algo que es propio del niño, pero luego hay algo que es esa interrelación con el sistema familiar o con la familia, para no poner la palabra sistema, que va a generar alteraciones en el niño, pero también en la familia. Y entonces esto es una rueda muy circular en donde hay que ver el todo más que la parte, ¿no? O sea, el Totalmente. todo tiene un lenguaje que es mucho mayor que agarrar las partes por separado. Totalmente. A mí siempre me gusta poner un ejemplo, ¿no? De un caso vivido por mí, ya son hombres, pero eran dos gemelitos, Ujú, gemelos, o ujú, sea que desde el primer día, instante, estuvieron juntos, ¿sí? ujú. Absolutamente.
juntos, ¿no? Formados dentro del vientre de mamá también compartiendo, ¿no? No solo al lado, sino compartiendo. Este, y pero desde chiquitos, digo, de bebito, recién nacido, tú veías que uno, era el que lloraba más, el que pedía, ¿viste? Pedía más y qué sé yo, en ese llanto, ¿no? Y claro, ¿a quién recurría mamá primero a darle el pecho? A ese, ¿no? Y el otro esperaba. Con el correr de los años que pude hacer seguimiento, y hoy lo hablamos como adultos y graciosamente, pero en verdad, ese adulto, ¿no? El adulto que hacía tac y tenía todo, de adolescente la pasó bien difícil porque tenía cero resistencia, ¿verdad? Cero tolerancia a algo que le fuera alguna dificultad, ¿no? Cero tolerancia. Y el otro la llevó mucho más cómodamente, ¿no? O sea, y eso fue respuesta al ambiente. Eso sí, no lo trajo. Fue, me responden enseguida, quiero todo ya, ¿no? Entonces sí será importante todo esto. Sí, Y a la vez la totalmente. forma de pedir y de reclamar la atención también sí es algo particular y temperamental de cada una de los niños, ¿no? Entonces, También. y en esto sí hacer la aclaración de que a veces se da así y a veces se da otra cosa, ¿no? Porque a veces pasa que al que lo atendían siempre de golpe, al revés, a la larga pasa, Sí, claro, no se da quiere. vuelta, ¿no? Y el Claro. otro empieza a reclamar, y qué sé yo. Y todo esto está bueno verlo y está bueno. Yo creo que la terapia con niños es de las terapias menos interpretativas. Ujú. Es decir, uno está abierto a lo que muestra, Sí. a cómo lo muestra. En los niños las cosas no son lineales, o sea, ellos tienen una mente mágica y entonces, Ujú, ¿no? Así puede existir ujú. una vaca voladora, ¿no? Entonces, no es que todo es cuadriculado y entonces ahí uno tiene que abrirse a explorar y también permitirse y prepararse uno como terapeuta de poder quitar los bloqueos que como adultos muchas veces nos quitan un poco la flexibilidad de esta mente mágica, para poder entrar en ese mundo de fantasía y analógico, que donde no necesariamente una cosa lleva a la otra, sino que a veces es un ramillete de cosas. ¿No? Sí, Exacto. y qué importante esto de, que creo que en esto también es algo que nos unimos con Fabri, en qué importante es trabajar nosotros como terapeutas primero en nosotros mismos para poder trabajar con los niños, ¿no? Que como decía, bueno, yo creo también que es un trabajo de mayor responsabilidad aún, que el trabajo con adultos, que muchas veces se desestima un poco el trabajo con niños y sin embargo, bueno, como decía Fabri, es la base, ¿no? De lo que va a venir después y qué importante una buena intervención en ese momento para acompañar a ese niño y a esa familia. Y creo que en ese afán también de buscar herramientas para trabajar con niños, fue que con Fabri nos juntamos para crear el curso de recursos terapéuticos para trabajar con niños, ¿no? Eh, Cuéntenos de eso, que es tan interesante. que bueno, ¿Y en fue qué ahí andan? cuando Fabri vino a Montevideo, que hicimos también el taller con Silvi, que fue cuando empezamos a grabar técnicas que nosotros utilizamos en la consulta, que aprendimos, y otras técnicas que inventamos también para el trabajo con niños. Y Fabri se vino para Uruguay y grabamos varias técnicas que nosotros usamos, poniéndonos cada uno en un rol, uno de niño, niña y el otro de terapeuta. Y bueno, contá un poquito más ahí, Fabri. Fue un trabajo muy lindo porque la verdad que con Sil tenemos muchos abordajes muy similares que cuando empezamos a compartir lo que cada uno hacía, nos dimos cuenta de la compatibilidad que tenían nuestros enfoques y nuestros estilos de intervención, incluso lo complementarios, porque por ahí ella tenía un estilo de intervención un poco más maternal, yo un poco más paternalista, y en esa mezcla se daban técnicas que eran muy interesantes, que no dejaban ninguna arista sin atender. Y empezamos a grabar estas clases en donde para diferentes temáticas, de las más habituales que vienen en consulta, miedos nocturnos, polaridades, sentirse el bueno o el malo, el patito feo, todas estas cuestiones, ¿no? O estos niños apretaditos que parecen pequeños adultos,
etcétera, etcétera, duelos y cuestiones que había que abordar en lo que tiene que ver el escenario infantil y de lo que es el mundo de los niños, nos dimos cuenta que teníamos técnicas muy poderosas que nos hubiera gustado tener cuando empezamos y que muchas fueron adaptaciones, creaciones o evolución de otras técnicas que fuimos mejorando y puliendo. Y nos pareció un set de herramientas para el coach, para el terapeuta o para el psicólogo o para el facilitador que quiera estar un poquito, tener un set de herramientas un poquito más, eh, digamos, más acorde y más moldeado o si se quiere sistematizado para abordar algunos temas y que eso sea plataforma para luego que el terapeuta le ponga lo suyo, le ponga su propia impronta, pero al menos da una base de entendimiento de por qué hacemos lo que hacemos en la terapia y por qué lo abordamos como lo abordamos, que me parece que es una forma de traer un poquito de seguridad a los terapeutas que se quieren lanzar en este mundo, porque verdaderamente, como dijo Sil, para mí es una de las terapias más complejas, más vertiginosas, en las que más cuidado, sutileza, responsabilidad del terapeuta carga y en donde hay que tocar de a poquito porque uno sabe que está cambiando el curso de una vida, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, lo hicimos con mucho amor y con muchísima responsabilidad y todo el profesionalismo y la experiencia que tiene cada uno, que son muchas horas de vuelo con niños y familia. Sí, tal cual. Y creo que desde ese lugar es ese compartir esas herramientas y también el ir generando cierta comunidad con los coach, terapeutas, psicólogos que ya han hecho este curso, que ya han participado de las diferentes ediciones del curso y que siguen en contacto y que pueden volver a retomar, porque si bien hay videos de las técnicas, o sea, esas técnicas están grabadas y editadas para que se las puedan ver una y otra vez, para ver cómo se hace una técnica. Hay clases también que son en vivo, ¿sí? Son 5 clases en vivo por Zoom, donde también vemos una parte teórica y otra parte práctica. Y que se da mucho poder compartir, el compartir experiencias, el preguntar, traer las dudas que surjan. Y creo que es un espacio donde aprendemos todos. En realidad, si bien Fabri y yo tenemos varios años de experiencia, siempre hay algo nuevo para aprender, siempre hay una vueltita que darle a alguna técnica o generar algo distinto. Y la verdad que nos entusiasma mucho este curso, lo hacemos con mucho cariño también y bueno, yo creo que eso también se nota, ¿no? Sí, Sí, y la verdad. cuénteme una cosa, yo como maestra, 15 años, habiendo trabajado con los niños más chiquitos, porque tenía primero escuela, por eso tengo también esta sensación de magia con ellos, ¿no? Porque tienen eso que es maravilloso. Este, ¿Y qué tal con los docentes? Esto también está abierto a docentes, ¿no es cierto? A maestros, sí, porque me parece súper importantísimo, sobre todo en los primeros años, siempre, pero sobre todo en los primeros años, ¿no? Porque muchas veces también el maestro, cuando el papá o no tiene tiempo, no puede o no sabe de todo esto, es el maestro el que informa a la vez al padre, ¿no? O el que le puede dar una orientación de ciertas cosas bueno, que pueden ser adecuadas o no para ese niño, ¿no? Y cómo moverse. Entonces, es otra puerta de entrada para que llegue justamente a los padres, ¿no? Al maestro, fundamental, pero también a través de ellos a los padres y sobre todo, para mí, algo importantísimo que es el hecho de poder trabajar desde el lado de un maestro, desde, desde el lado de, por supuesto, más allá de los conocimientos, verter los conocimientos y darlos, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista, ¿no? de la esencia del niño, ¿no? Trabajarlo también sin olvidar a a quién pertenece, ¿no? A qué pertenece, porque muchas veces la escuela tiene esto, ¿no? De que desde el lugar más amoroso, intenta adaptar o adecuar al niño a lo que es la sociedad, pero no necesariamente en ese momento está a la par con el hogar que vive ese niño, ¿no? Y entonces a veces se crea esto de ¿a quién pertenezco, no? A este mundo de la escuela que tiene que ver con los valores de tal manera, o a lo que pasa en mi casa, que es lo mío, ¿no?
y es a donde pertenezco, y si yo tal vez cumplo con estos valores, dejo de pertenecer acá, o al revés. Entonces digo, me parece re vital el trabajo con los docentes, en este aspecto que ustedes trabajan y lo hacen tan bien. Sí, en nuestros cursos han venido psicopedagogos, docentes, padres, madres, ¿sí? Que simplemente querían más herramientas, entender un poco de qué va, porque si bien una parte es las clases de las técnicas y cómo usamos cada técnica, en donde jugamos, pintamos, o sea, la técnica está desplegada como es tal cual filmado una sesión Ujú. terapéutica y nos vamos turnando con Sil. También está lo que tiene que ver con la preparación del terapeuta. Nosotros le damos mucho hincapié y mucha fuerza a lo que es la preparación del terapeuta que va a trabajar con niños. Y entonces en esas clases es una revisión de la propia historia, es una revisión de la propia infancia, es una revisión de cómo me relaciono con el mundo de los niños, es una revisión también de qué me parece infantil, de qué no me parece infantil, de qué creencias hay detrás del mundo, de lo pequeño, del niño, de la niña, de la infancia, ¿no? Mm. Entonces, ayuda a eso en ese sentido a revisarse uno y también a sincerarse con el propio niño interior. Cuéntenos específicamente el próximo trabajo de ustedes. ¿Cuándo, cómo, dónde, cómo conectarse? Bueno, la próxima edición del curso comienza en septiembre y terminamos en noviembre por ahí. Son cinco encuentros en vivo y luego tienen los videos grabados con las técnicas y material bibliográfico también que nosotros hemos seleccionado y creemos como pertinente para acompañar el curso. Y bueno, por preguntas, por consultas, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Bueno, la mía que es @Silvia Charquero Psicóloga en Instagram. O nos pueden dejar también acá en los comentarios las preguntas, las consultas. Y capaz que podés dar también, Fabri, tus redes sociales, la web donde pueden entrar a ver todo el programa del curso y también otros cursos que brinda Fabri, que también comienza ahora en este semestre y ahí pueden ver toda la información. Contanos tus redes sociales, donde te pueden contactar a ti, Sí. Fabri. En las redes sociales estoy como Soy Fabri MT o si no www.soyfabrimt.com y ahí en la parte de tienda pueden ver justamente el curso, se llama así, Recursos Terapéuticos para Trabajar con Niños, y ahí tienen el calendario, el programa de estudio, son 10 clases grabadas más 5 presenciales online, digamos, sincrónicas, y ahí es donde terminamos de sacar las dudas y de vernos y de ir revisando todo lo que es las clases. Y luego queda todo por 6 meses más en la plataforma educativa para Ujú. que puedan estudiar más la bibliografía, las clases y todo. Así que bueno, nos escriben tanto a Sil como a mí en las redes o en la página web y encantados de contestarles. Buenísimo. Bueno, gracias, Fabri, por este Muchas Para mí ratito. un gracias. placer, la verdad, compartir con ustedes siempre y bueno, valoro muchísimo el trabajo que están haciendo, así que gracias por estar. Muchas Bueno. gracias, Silvia. Muchas gracias a la otra Silvia. Y me encantó esta entrevista y gracias por la invitación y ojalá que todo esto sea para bendición de todos. Seguro que Yo sí. creo que sí, seguramente te estaremos invitando más adelante para que nos cuentes de tus otros cursos también y bueno, y en qué otras cosas andás que sé que hay bastante por ahí. Así que nos vemos el próximo lunes. Chao, Nos chao. vemos. Chao, Chao, chao. gracias. Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Perusen es una plataforma online de terapias alternativas y complementarias. Nos dedicamos a la difusión de contenido holístico a nivel internacional. Aquí podrás interiorizarte sobre Reiki, registros akáshicos, limpiezas energéticas, canalizaciones, numerología, meditación, yoga, psicología positiva, chamanismo, numerología y mucho más. Nos interesa que profundices en el autoconocimiento
y aprendas de manera profesional diversas técnicas. Te ofrecemos congresos gratuitos, formaciones profesionales, cursos y talleres, programación en vivo. Visita nuestra página web www.perusen.org y encuéntranos en nuestras redes sociales.